Queridos estudiantes del primer grado de secundaria de la institución educativa privada Ingenieros Uni de las ciudades de Huaral y Chancay, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a una nueva sesión de aprendizaje en la clase virtual. Muchachos, queridos estudiantes, vamos a continuar con nuestra clase de hoy. Como vemos, les doy la bienvenida a otra clase virtual. Estimados estudiantes, bienvenidos otra vez a una nueva clase virtual. Es la quinta sesión de aprendizaje que corresponde a hoy, 12 de mayo de 2020. Corresponde al área de Historia Universal. Lo que más importa en estos momentos, muchachos, siendo la familia del primer grado de secundaria, es nuestra obligación cuidar nuestra salud. ¿Y de qué manera? Yo me quedo en casa. Esa es nuestra obligación. Y como vemos en el fondo acá del gráfico, mis queridos estudiantes, ya me voy relacionando directamente con una cultura que se ubica al norte de Egipto. Y eso ya lo vimos en la clase anterior. Es decir, vamos a revisar hoy día, muchachos, a Egipto, segunda parte. Nos vamos a familiarizar con la segunda parte de Egipto, queridos estudiantes. En esta oportunidad vamos a conocer sobre la organización política de Egipto. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos como primer líder que dirigía y gobernaba con todos los poderes a Egipto al faraón. Debajo del faraón estaba el escriba real. No solamente era el único escriba, ¿ya? Era el escriba real, ¿ya? Debajo del escriba real estaba el gran visir. Debajo del gran visir, el jefe del sello del Estado. Y debajo del jefe del sello del Estado, el gran sacerdote. Vamos a ver las funciones de cada uno de ellos, queridos estudiantes. Por ejemplo, el faraón, dice, él tenía tres tipos de poderes. El poder monárquico, mono es uno, narco es poder. Un solo hombre con todos los poderes. Tenía un poder absolutista. Absolutista, ¿por qué? Porque era amo y dueño de todo. O sea, todito, todo era de él. ¿Ya? Y además se hacía llamar hijo de Dios. Era del dios Sol, Ra. O también el otro nombre del dios Sol también es Amón, Amón Ra. Por eso se dice que él tenía poderes teocráticos, considerado el hijo del Dios, del principal Dios, ¿no? Miren, ese era el faraón. Aquí puedo relacionar yo a la historia del Inca. En la época de los incas, el sol era el dios principal. Desde Pachacútec para adelante, el dios principal fue el sol, o el Inti. Y en Egipto igual, el dios principal es ¿quién? El dios Ra. El dios Ra, Amón Ra. Amón Ra, Ra significa dios sol. ¿Ya? Entonces, muchachos, significa que el sol siempre ha sido considerado como un dios que se ve, que se siente, que te da calor, que te da la luz del día y te da vida. Ese es un dios material. Y ahora pues también se ha generalizado por el mundo la creencia de un dios espiritual que no lo vemos, pero bueno, que se cree que existe y que es el hacedor de todo el mundo. Y de ese dios descendía el faraón. Ahora en cambio el escriba real, muchachos, su función era, como dice su nombre, escriba, transcribir las órdenes del faraón, anotar y controlar las actividades económicas, registrar propiedades, contabilizar el producto de las cosechas,
anotar los impuestos y las ofrendas de los templos o redactar ritos funerarios como el libro de los muertos. El libro de los muertos era un rito funerario que se tenía que cumplir y se escribía la historia de los muertos allí, principalmente de los faraones. Ahora, ¿quién era el gran visir? El gran visir significa ministro, ya era el primer ministro. En el antiguo Egipto era la denominación dada al primer ministro, ya, que también significa, o sea, gran visir o su otro nombre, Chati, ya, Chati. Chati o gran visir es lo mismo, no se olviden, ya. ¿Quién era el jefe del sello del Estado? Era el encargado del control del movimiento económico del Estado, ingresos fiscales y gastos del Estado. Acá me comí la O. Es bien sencillo, vamos a rectificar porque esto no puede quedar así, ya, es decir, aquí muchachos, el Estado es controlado económicamente por el jefe del sello del Estado. ¿Qué quiere decir? Que el jefe del sello del Estado, en otras palabras muchachos, ¿qué cosa era? El ministro de Economía, ¿ya? Jefe del sello del Estado, el ministro de Economía, el que miraba todos los gastos económicos del Estado. Los ingresos fiscales, o sea, cuánto ingresaba al Estado y cuánto gastaba el Estado. Ese era el jefe del sello del Estado. El gran sacerdote, el papel del sacerdote era ayudar en nombre del faraón a cumplir con la celebración de los ritos diarios. Ahora muchachos, hay que recordar que como Egipto era politeísta, creía en muchos dioses, cada dios tenía su gran sacerdote. Cada dios tenía un sacerdote. Ahora, dentro de todos esos, de ese conjunto de sacerdotes por cada dioses, ¿quién era el sumo sacerdote? El sumo sacerdote o el gran sacerdote, el sacerdote de los sacerdotes, era el que asistía y organizaba los rituales al dios Ra o al dios Amón, Amón Ra, que era el dios principal. Como era el dios principal y este era el sacerdote que ejercía los ritos, organizaba los ritos en favor del dios principal, entonces este era el sacerdote principal, el gran sacerdote. Ahora, vemos muchachos la organización social. ¿Cómo estaba dividido la organización social en Egipto? Primero, la familia real del faraón. ¿Qué quiere decir? Se llamaba la realeza. La realeza, la familia real del faraón, ¿ya? Ahí estaba el faraón y su familia, su esposa y sus hijos. Debajo de la realeza o la familia real del faraón estaba, ¿quién? La nobleza. ¿Y quiénes integraban la nobleza? Los sacerdotes, ya dijimos, ¿no? Y tenía un sumo sacerdote, todos los sacerdotes, porque eran varios dioses, y un sacerdote principal, cuyo ritual lo organizaba el sumo sacerdote, a dios Ra o a dios Amón. Los escribas y otros funcionarios, o sea, los escribas, el jefe del sello del Estado, los visires, ¿no? Y los guerreros. Ellos pertenecían a la nobleza, ¿ya? Ahora, aquí hay un guerrero y aquí hay un sacerdote. Y faltaría un escriba, no hay espacio. Ya imagínense un escriba agarrando su pergamino y escribiendo, ¿no? Y por este lado, el pueblo. ¿Y quiénes integraban el pueblo? Los campesinos, los artesanos y los comerciantes. Pero debajo de ellos había otro tipo de sociedad, los esclavos. Estos esclavos, muchachos, eran considerados mercaderías porque se les podía comprar y vender en cualquier momento. Y estos, los esclavos, hicieron grande a Egipto, como también lo hicieron en Roma. Los romanos esclavizaron a mucha gente y gracias a la fuerza de los esclavos se hicieron grandes los romanos y también los egipcios. Ahora, muchachos, entonces repasamos. La organización social de Egipto, la realeza, la nobleza, el pueblo y los esclavos. Y ya están viendo quiénes lo integraban. Ahora, muchachos, aquí están los esclavos que trabajaban duro y parejo, ¿no? Vamos a ver las bases económicas de Egipto. Cuando hablamos de economía, hablamos de la producción, ¿ya? Acá dice, ve, la agricultura fue la principal actividad económica y domesticaron.
principal actividad económica, no la única, pero sí la principal. ¿Qué domesticaron? Cereales, trigo, cebada y escanda. Ojo, muchachos. ¿Quién en el mundo hizo la primera cerveza del planeta Tierra? ¿Saben quiénes fueron? Los egipcios. Porque tuvieron la dicha de sembrar cebada, de cosechar cebada y con ello fabricar la cerveza. Entonces, gracias a los egipcios, nosotros conocemos la rica chela. Tomar en exceso hace daño, hay que tomar poquito. Pero en la época de la pandemia, ni mirar a la cerveza, porque hay que cumplir con los mandatos del gobierno. Ya habrán tiempos mejores en que podamos, los que tomamos cerveza y los mayores de 18 años para arriba, brindar con ese líquido que originaron los egipcios. Sembraron legumbres, lentejas y garbanzos, hortalizas, lechuga, pepino, ajo y cebolla, frutas, dátiles, higos, uvas y granadas, plantas oleaginosas para producir aceite, sésamo y lino, plantas textiles, lino, papiro, palmeras, etc. La fuente principal de la riqueza de Egipto, las aguas del río Nilo y el fertilizante natural llamado limo. Este limo, muchachos, ¿cómo se producía? El limo se producía cuando el río Nilo, en épocas de lluvias, crecía y se desbordaba ampliamente, y siempre ocurre esto, en épocas de lluvia crece el río, se desborda, y en épocas de decreciente, cuando deja de llover, el río Nilo disminuye. En las orillas del río Nilo abunda un gran material llamado limo. Este limo era aprovechado por los agricultores en Egipto, muchachos. Ahora, además, hay que recordar que la agricultura en Egipto apareció aproximadamente hacia el año 7000 antes de Cristo. Igual que en el Perú. En el Perú también tenemos que en el año 7000 apareció la agricultura en el Perú, ¿ve? Imagínense, ¿ve? Ahora, muchachos, ¿cuáles son los aportes culturales de Egipto? Principales aportes. La escritura. Inventaron 3 tipos de escritura. La jeroglífica, muy compleja, solamente usado por el faraón. La hierática, usado por escribas y sacerdotes. Y la demótica, que era muy simple, muy rápida, muy fácil de escribir, usada por el pueblo. ¿Ya? 3 tipos de escrituras y 3 tipos de escribanos. La jeroglífica lo usaba el faraón, la hierática los sacerdotes y escribas, la demótica el pueblo. También tenemos el papel y la tinta. Inventaron el papel del papiro y la tinta de algunas plantas silvestres que los juntaban, y al mismo tiempo, dice, a partir de estas plantas los egipcios crearon una especie de papel que recibió el mismo nombre de la planta, papiro. ¿Ya? Asimismo extrajeron tinturas de plantas exprimiendo las hojas y los tallos de estas. Estos colorantes, los cuales fueron empleados para escribir, constituyeron una forma arcaica de tinta. Hoy en día ya las tintas son súper recontra modernas. Otro aporte en astronomía. ¿Qué hicieron? Conocieron los astros, ¿ya? Supieron predecir cuándo va a llover y cuándo no va a llover. Conocieron los eclipses lunares y solares. Sabían de las inundaciones del río Nilo, el momento cuándo era óptimo para sembrar y cosechar. También eran conocedores de los movimientos de los planetas, lo que les permitió la creación del calendario egipcio, que dividía el año en 360 días y 12 meses. Faltan 5 días, y a esos 5 días, muchachos, lo celebraban, o sea, lo utilizaban para la celebración, ¿ya? Y además, ellos ya tenían el día, lo dividieron en 24 horas, 12 horas de día y 12 horas de noche. De Egipto parte eso. El calendario de los egipcios fue la base para el calendario que empleamos actualmente. ¿Cómo se llama nuestro calendario? El calendario de hoy se llama el calendario gregoriano. ¿Por qué se llama calendario gregoriano? Porque fue el Papa Gregorio XIII que en 1582 prácticamente lo fabricó.
lo ordenó, lo organizó y lo desarrolló y lo presentó a la sociedad. Y hasta hoy en día este calendario gregoriano nosotros lo manejamos. El otro aporte en matemáticas los egipcios fueron grandes matemáticos, especialmente en geometría. Tenían conocimientos en materia de adición, sustracción, multiplicación y división. Asimismo conocían las figuras geométricas y eran capaces de calcular su área para medir los terrenos. En arquitectura llegaron a construir las pirámides, ¿ves? 3 pirámides principales, Keops, Kefren y Miserino. Ahora, los colosos. Hay que recordar que las pirámides fueron tumbas, ya, tumbas de los faraones. Ya, ahí dentro enterraron a los faraones. Ahora, ¿qué eran los colosos? Eran gigantescas estatuas de los faraones, puestos a las entradas de las ciudades, hechas de inmensas piedras, ¿ya? Y cumplían la función de ser vigilantes de las ciudades. Esos eran los colosos. Y aquí vemos los colosos de Memnón, ¿ya? Los colosos eran entonces estatuas gigantes de piedra que representaban ¿a quién? A los faraones, ¿ya? Y por este lado vemos a una esfinge. ¿Qué era una esfinge? Un león. Un león gigantesco, pero ¿con qué? Con una cabeza humana, ¿ya? Un león gigantesco con una cabeza humana. En religión, Amón el oculto era la divinidad versátil y conocida, el rey de los dioses. Amón, rey de los dioses. Set, poderoso dios del desierto, ¿ya? Poderoso dios del desierto. En oposición al dios de la vegetación y los cultivos de su hermano Osiris. Osiris, dios del cultivo. Set, dios del desierto, ¿ya? Dios del desierto. Anubis, señor de la tierra de occidente, que equivale a decir señor de los muertos. Es el juez y protector de los muertos, se lo representaba con cabeza de chacal. Osiris, marido de Isis, ¿ya? Tot era el dios de la escritura y los cálculos. Ra lo colocó en el cielo para iluminar tras su retirada, por lo que se trataba de un dios lunar, etc. Ra era uno de los dioses más importantes para los egipcios, al ser el que alumbraba cada día. ¿Quién alumbraba cada día? El sol, muchachos. Por eso dice, su representación era una cabeza de halcón junto con un disco solar. Horus era el dios real más antiguo. Tenía forma de halcón. Él es el señor de la montaña por donde el sol asoma cada mañana. Cuando el culto de Osiris adquirió importancia, Horus se convirtió en hijo de Osiris. Mut era considerado la madre, el origen de todo lo existente. Diosa madre, ¿ya? Mut. Isis era la reina de las diosas, la gran diosa madre recuperadora y embalsamadora del cuerpo de Osiris, considerada la diosa de la maternidad y del nacimiento, protectora de todas las madres y niños. Se le consideraba la institutriz del matrimonio, o diosa del matrimonio. Trabajo de extensión, muchachitos. Lo que van a hacer hoy día, muchachos, es transcribir al cuaderno Egipto 2, la organización política, es decir, ¿cuál? A ver, primero vamos a enumerar lo que deben hacer. Egipto 2, la organización política, organización social y aportes culturales de Egipto. 3 mapas conceptuales al cuaderno. Lo presentan el próximo lunes, 18 de mayo, de 9 a 9:30 de la mañana. Hoy mismo resuelven las prácticas de la página 24, 25 y 26. Todos los datos están en el video y en las diapositivas. Cuando lo terminen, le toman foto y lo envían a mi WhatsApp personal. Hoy mismo, muchachos, ya antes de que acabe la clase. Queridos estudiantes, gracias por su atención prestada. Y si algo desean, me preguntan, muchachos. Será hasta una próxima oportunidad. Aló, profesor.